Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Ángel Cano Galván, número de matrícula 22010471, nombre del reto Ser líder, nombre del módulo Liderazgo y toma de decisiones de la licenciatura en Derecho, mi asesor, la maestra Regina González Ayala. ¿Qué implica ser un líder? Ser un líder es identificar y tener ciertas características que son propias de un sujeto. En este caso, yo opté primero por hacer una selección y determinar a los probables líderes a analizar. Enlisto a Juan Pablo II, a Mahatma Gandhi, a Benito Juárez, a Martin Luther King y a Jesucristo. Derivado de ese análisis de líderes en el mundo, establezco primero el concepto de liderazgo, que es la manera en la que una persona es capaz de influir en los empleados u otras personas para que voluntariamente persigan los objetivos de una organización o grupo social. Asimismo, establezco los tipos de liderazgo, que son el tipo de liderazgo autocrático, autoritario, el liderazgo democrático o participativo, el liderazgo liberal o laissez-faire, el liderazgo burocrático, el liderazgo carismático, el liderazgo natural, el liderazgo transaccional, el liderazgo transformacional, el liderazgo orientado a la persona o las relaciones y el liderazgo orientado a la tarea. En la elección de los líderes en el espacio y el tiempo, como mencioné hace un momento, establecí a 5 principales personajes en toda la historia de la humanidad. Jesús de Nazaret, Benito Juárez, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y desde luego a alguien que permeó e impactó en mi vida muy en lo personal. Karol Józef Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II. De este grupo de personas de las cuales la elección, vuelvo a insistir, fue un poco compleja por las características individuales de cada uno de ellos, así como el tiempo en que se desenvolvieron o que participaron para el bien de los pueblos y desde luego de la humanidad. Señalo pues de antemano, creo que lo resalté en la diapositiva pasada, a Juan Pablo II como un líder carismático y transformacional por las características y condiciones de él mismo. Estos estilos tienen cierto parecido, aunque para muchos no sea lo mismo, sin embargo para mí representa que Juan Pablo II tenía esas características de ambos características de líder. Karol Józef nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, siendo el hijo menor de 3 de los hijos de la pareja formada por Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Los padres de Karol eran católicos y debido al catolicismo y principalmente al catolicismo de su madre, quien al nacer se empeñó tanto en el hecho de que lo primero que quería que escuchara Karol eran los cánticos a Dios. Juan Pablo II fue considerado uno de los papas más controversiales de la historia. Fue criticado en sus inicios por su política religiosa. Sin embargo, al final fue aceptado por todos los feligreses, críticos, intelectuales y políticos del mundo. No solo como un gran nombre de la Iglesia, sino como un gran pensador y un protagonista fundamental en la evolución del mundo moderno, ya que su labor pastoral fue enorme, lo que le permitió personalmente llevar el mensaje de amor y paz entre los hombres a todos los rincones más inhóspitos del planeta. Karol, un mozuelo de 9 años, güero y de cara redonda, se estuvo preparando para su primera comunión y justo antes de esta es cuando pierde a su madre, quien sufre un infarto al corazón mientras el pequeño Lolek estaba en la escuela primaria. Luego del deceso de su hermana y de su hermano, Karol y su padre se mudan, él y su padre, a Cracovia,
donde el joven Lolek empieza a realizar los trámites para su ingreso a la Universidad Jegolónica. Luego, algunos años después, su padre, donde pierde la vida, y Carol perdió a su único familiar a partir de ese momento en 1941, ya que su padre, como suboficial del ejército polaco, participó en una lucha y desde luego lo llevó a enfrentar a la Alemania nazi, que fue cuando perdió la vida. Eh, Luego de la muerte de su padre, Carol siguió adelante, se inscribió en la universidad, en una escuela de teatro. Sin embargo, los nazis cerraron la universidad, por lo que se vio en la necesidad de trabajar en una cantera para ganarse la vida. La Gestapo, es decir, la policía nazi, ya lo tenía fichado y se refugió en una buhardilla de Cracovia durante la ocupación de los nazis en, en Polonia. Karol cultivó mucho su cultura, el teatro y las amistades. Además, perteneció a un grupo que pretendía resistir a los nazis tanto de forma pacífica como violenta de ser necesario. Su situación se complicaría un poco más, por lo que tuvo que refugiarse en el subterráneo del arzobispado de Cracovia, situación o aspecto importante para su crecimiento espiritual. Fue desde luego la persona de un sastre, Jan Tiranovsky, quien le dio a leer a San Juan de la Cruz. Se conocieron en 1940 y Tiranovsky en ese entonces reunía a un grupo de jóvenes, situación que desde luego podemos identificar que le permitió tener relaciones con muchos jóvenes. En el año de 1943, Carol terminó ingresando al seminario clandestino que había y que fue creado por Monseñor Adam Stefan Zapiella, quien era cardenal arzobispo de Cracovia. Ahí inició la carrera de teología, pero 2 años más tarde los soviéticos entraron a Cracovia y de forma curiosa el futuro papa se salva de lo que parecía ser una muerte segura. El 4 de julio de 1958 es nombrado obispo de Polonia por el Papa Pío XV, quien lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia. Desde el año de 1962 tomó parte activa en el Concilio Vaticano II. El 8 de diciembre de 1965 pasó a formar parte de, de las congregaciones para los sacramentos y para la educación católica y del Consejo para los laicos. El 28 de septiembre de 1978 murió el Papa Juan Pablo I debido a un infarto en el miocardio, luego de ser Papa por 33 días. Entonces, el 16 de octubre de 1978, tras 2 días de cónclave, Carol fue elegido como el nuevo Papa y adoptó el nombre de Juan Pablo II, teniendo 58 años de edad, lo que lo convirtió en el Papa más joven del siglo XX. Para la religión católica, el Papa es considerado como la figura mítica ejemplar para la gran mayoría de su grey. Sin embargo, aunque sea considerado el mensajero de Dios, eso no lo hace alguien eterno o inmortal. Es un ser humano, igual que nosotros. El Papa Juan Pablo II no era la excepción. La muerte fue por él y lo encontró. Luego del atentado del año de 1981, cuando Ali Agca lo ataca en la plaza de San Pedro, la salud de Juan Pablo II se agravó progresivamente hasta su muerte. Tuvo que ser internado en varias ocasiones para alargar un poco más su vida y continuar con su misión en la tierra el mejor tiempo posible. El tipo de liderazgo que Juan Pablo II tenía, lo mencioné hace un momento, y yo lo combino con el tipo de liderazgo carismático y el transformacional. El carismático es aquella persona que inspira a sus seguidores o equipos a conseguir metas y a trabajar con visiones inspiradoras,
Sin embargo, presenta algunos problemas. Por ejemplo, este tipo de líder tiende a confiar en sí mismo por encima de los miembros de su equipo, de modo que el éxito parece estar marcado por la presencia del líder. Es algo comprometido porque si el líder abandona los proyectos o la propia empresa, podría verse afectada. Por lo tanto, el liderazgo transformacional es aquel que motiva e inspira a los miembros permanentemente, son entusiastas y así lo transmiten, buscan nuevas iniciativas y aportan valor. Es similar en algunas características al líder carismático, dado que transmiten valor, confianza y entusiasmo a los miembros de su equipo. Sin embargo, el líder transformacional pone a los miembros por encima de su beneficio personal o del grupo. Es un líder que cumple con los objetivos que se ha marcado la organización, pero en vez de quedarse ahí, propone nuevas ideas a todos y lo ya alcanzado. No busca la estabilidad, sino el cambio e implementa nuevas ideas. La religión católica se encontraba hasta cierto punto en conflicto en todo el mundo, pues se sucedían un sinfín de situaciones que bajo la cultura y el desarrollo de los pueblos del mundo no son ni serán bien vistos. Quejas, denuncias y más conflictos que fueron encubiertos por representantes de la religión. Todos esos problemas requerían ser atendidos. Sin embargo, Juan Pablo II no alcanzó a atender y resolver todos esos conflictos, pues su objetivo principal era acercarse más a ciertos grupos afectados por esos problemas. En nuestro país fue victoriado por una gran cantidad de jóvenes quienes lo siguieron de principio a fin. Juan Pablo II dedicó todo su largo pontificado a hablarnos del sí de Dios al hombre, a sabiendas de que el hombre se estaba alejando de la divinidad. Esto lo mencionó como fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Esta no es una ética y mucho menos una ideología, pues la Iglesia ve la justicia dentro de la caridad, la fraternidad dentro de la humanidad y la libertad dentro de la gracia. Ante la miseria del proletariado, nos falta el deber a nuestro oficio si cayésemos. León 23. La iglesia no puede callar ante la miseria. Hacerlo sería negar a Jesucristo que hizo de los pobres su opción preferencial de su misión en la tierra. Por lo tanto, la iglesia está consciente que el hombre en el camino de la iglesia es de vital importancia. Una economía tiene que estar en función del bienestar del hombre como ser real, concreto e histórico. Se trata de cada hombre, porque a cada uno llega el misterio de la redención y con cada uno se ha unido a Cristo para siempre a través de este ministerio. Juan Pablo II, durante su pontificado, tuvo varios aciertos o logros muy importantes. Primero, la lucha por la libertad, la cual se vislumbra en los eventos que tuvo con los sindicatos en su natal Polonia. Logró el diálogo entre los musulmanes y los judíos. Eso fue lo que le permitió lograr que las religiones estuvieran más atadas, es decir, más unidas en beneficio de sus greys. Las jornadas juveniles en varios países donde rompió los esquemas de la religión. Los jóvenes se unieron y, como mencioné hace un momento, lo siguieron de principio a fin. La oposición a la guerra, el negar la producción de armamento bélico en el mundo. De hecho, cuando se presentó en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, lo mencionó. El encuentro de Asís y el papado global, como se le conoció, entre otros tantos logros. Juan Pablo II, para lograr el diálogo entre musulmanes y judíos, pidió perdón a los judíos en el Muro de los Lamentos por todos los males que sufrieron durante 2000 años
Dejó el mensaje en uno de los intersitios de las piedras del muro. Su visita logró que los judíos vieran con agrado la intención del Papa. Dentro de los principales atributos, identifico el sufrimiento al que estuvo expuesto en su juventud, la facilidad para ser seguido por los pueblos, el manejo de varios idiomas, las jornadas mundiales juveniles, la capacidad intelectual de manera personal. Fue sobreviviente de atentados en su contra. Pidió perdón en nombre de la Iglesia a muchas corrientes religiosas. Promulgó el catecismo de la Iglesia Católica. Fue devoto, leal a nuestra Virgen de Guadalupe. Visitó una sinagoga, estuvo en Estados Unidos, en Cuba y en muchos países donde nunca pensaron que los visitaría el representante máximo de la Iglesia. Todos estos aspectos marcaron la vida de Carol y sin lugar a dudas, nos legó un gran compromiso, no solo para los gobernantes o las religiones, sino para todos, a todo lo largo y ancho del mundo. Fue capaz de lograr reunir a las religiones con el objetivo de sensibilizarlos de la importancia del ser en su práctica y las relaciones de estos, de la convivencia. En ese sentido, se mejoró la imagen de la Iglesia, o mejor dicho, de la religión católica, que estaba a punto de la decadencia. La comunicación y el diálogo fueron factores muy importantes y herramientas que le permitieron entablar el diálogo para lograr estos atributos o estos objetivos. A manera de conclusión, puedo establecer cuáles son las habilidades o atributos del líder que puedo elegir y que me gustaría desarrollar. En la vida del ser humano, todos y cada uno de nosotros tenemos ciertas características que nos hacen muy diferentes, muy especiales unos de otros. En ese sentido, el haber elegido a este gran líder, a este gran personaje carismático y transformacional, me queda muy claro que no existe impedimento para que cualquier ser humano tenga ese potencial, esos atributos y poder ser, tal vez no como este personaje. Sin embargo, puedo señalar que siendo ético, profesional y comprometido, que son los principales elementos que en el futuro puedo utilizar para establecer una mejor condición, una mejor relación con las personas. Ser, por lo tanto, aquella persona que trascienda en el tiempo y en el espacio para con las nuevas generaciones, pero muy en particular con los integrantes de mi familia. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta del sinfín de equivocaciones y errores que hemos cometido. En ese sentido, nunca es tarde para enmendarnos y por ello estoy en la búsqueda de mejores momentos para dejar huella en la sociedad como seres humanos y que es la máxima respuesta que siempre señalamos. Tenemos que cambiar. ¿Cómo lo haré? Lo haré a través de los principios y valores que son las herramientas que más propicias para que las relaciones humanas sean más afectivas y la felicidad de mis familiares pueda ser más óptima. Desde luego, con el objetivo de ser recordado después de los tiempos. Esta es mi conclusión. Muchas gracias, muy amable.